Quiero primeramente hablarles de aquel gran hombre del cual me enamoré, pues seriamente en el 2007. A partir del día 1 de febrero, en aquella madrugada, alrededor de las 3 de la madrugada, ahí en el patio de la casa, pude entender que el Señor nuevamente llegó a vestirme de santidad por la gracia de Él. Entendí que no es por nuestros méritos propios. Es evidente que tal vez volteando atrás podamos ver de dónde extrajo nuestras vidas el Señor. Bendito sea Dios, porque en aquella madrugada, con una sobredosis, no me di cuenta cómo llegué a la casa. Solamente alrededor de las 3 de la madrugada soñé que caía sobre una profundidad y no le veía el final. Y gritando en mis sueños, de repente me detengo, y cuando escucho una voz en las alturas diciendo: ¿dónde quieres estar? Y le dije: allá, Señor. En la primera grabación tengo por ahí una parte sobre el testimonio de aquella madrugada, donde yo buscaba la respuesta del Señor. Recuerdo que las nubes se veían muy claritas, se movían, y yo quería imaginarme allá un crucifijo o una Virgen María, e incluso le adjudicaba un nombre de Guadalupe. Era la fe. Sin embargo, mis hermanos, de la vida tan desordenada que yo tenía, en ese disco también digo que mi madre oraba por todos sus hijos, pero más por mí. Y hago una aclaración, no porque me quisiera más, sino por la vida tan desordenada que traía. Y bendito sea Dios por darme la oportunidad de poder tener intervenciones en escenarios grandes. En ese 2005, 2006, por la invitación del señor, del licenciado Ernesto Nemmer Álvarez, me contrataron para el elenco artístico para la campaña de Enrique Peña Nieto para gobernador en ese entonces. Terminando eso, yo tenía un permiso sindical de parte del sindicato del magisterio. Entonces, pues desde niño me gustó la música. Mis primeros sueldos del magisterio fue para comprarme un carrito y después los instrumentos. Cuando me doy cuenta que como solista resultaba mejor, empecé a inmiscuirme ya de manera profesional en el 92 en los palenques, lienzos charros, jaripeos, centros nocturnos. Y esto me dio también la pauta a irme a Los Ángeles, California, donde tuve por ahí algunos contratos. Y 5 años después regreso creyendo que todo estaba bien. Y créanme, mis hermanos, que el huir de acá de México pretendía huir de los problemas, pero llegando allá me di cuenta que el problema era yo. Mis amados hermanos, mi madre, estando allá, una ocasión venía ella del culto, y cuando escucha que yo estaba con la guitarra cantando una alabanza del mariachi Betania en la voz del hermano David, y ella se une al coro conmigo, iba entrando al departamento cuando yo iba cantando en el coro: estoy peleando la batalla, Señor, seguiré mi carrera al terminar. Se une la voz de mi madre y volteo a verla y me dice: qué bonito cantas, hijo. Le digo: gracias, mamá, pero me gustaría que cantaras como el hermano David. Y yo creo que he testificado esto, mis amados hermanos.
Mi madre siempre hacía énfasis sobre el hermano David Bernal, razón por la que sin conocerle me caía mal. Me caía gordo el hermano David sin tratarlo siquiera. En un evento, un 12 de octubre aquí en la secundaria, el municipio me contrata para venir a cantar. Después, pasado el tiempo, escucho el testimonio del hermano David, en donde oró por vez primera por mí, diciendo esa voz: Señor, esa es para ti. Una ocasión, abajo de allá de la casa, también tuve una intervención con unos familiares míos, y me dijeron, mis familiares dicen: queremos que vengas a la fiesta con nosotros. Y le dije: no, porque ese tipo de fiestas son muy aburridas, acompáñanos. No, les mandé refrescos y otras cosas, pero me dicen: ándale, dice, ya mira, ya está la música, y escucho la pista del de mariachi, y digo: esa música, esa es de mi talla y marca. ¿Quién está cantando? Me parece bien. Dice: el hermano David Bernal. David Bernal, ¿no será ese San Agustino que canta? Dice: sí, quiero verlo. Tenía ganas de verlo de frente. Y hermanos, la luz estaba de este lado y no pude verle el rostro, porque la sombra, toda la luz le pegaba atrás y no pude verle el rostro. Yo quería que se desocupara para saludarlo, saber quién era David Bernal, porque siempre mi madre me decía como él, y yo le decía: mamá, ¿quién cantará mejor, él y yo? ¿Por qué no yo quisiera invitarlo en un palenque a ver a quién sacan a quién lo corren de allá? Y dice: hijo, no pretendo decir que él cante mejor que tú, sino él le canta al Señor. Y le dije, aquella ocasión canté en Huntington Park, y le digo: yo voy a cantarle allá a muchos señores, madre mía. Y dice mi mamá: hijo, no me refiero a esos señores, sino al Señor Dios. La respuesta tan contundente fue: pero Dios no paga, mamá. Sin embargo, voy a regresar de ahí y voy a traer $700 hoy. Créanme, mis hermanos, que en medio de la locura por tanta cocaína, yo creo que le exigí más de la capacidad de mi cuerpo. Muchas ocasiones manejando en estado etílico, hasta donde ya no podía. Ir a cantar así en ebriedad, hermanos. Pero ¿cómo me quitaba eso? Con la cocaína. Y créanme que, hermanos, se pasaba el efecto, y otra vez los del mariachi me decían: halcón, ya no consumas eso, te vas a acabar. Mis hermanos, llegado el momento, cuando mi madre me dice: hijo, algún día vas a entender esto, le digo: sí, mamá. Y dice: cuando tú conozcas a Dios, hijo, vas a entender lo que te digo. Y le digo: correcto. ¿Cómo? Yo conozco a Dios, le digo. Dios es el que formó todo lo que vemos y aún lo que no vemos. Y me dice mi mamá: tienes razón, hijo. Es más, conozco al Señor Jesucristo. Él es el que vino a morir por nosotros, ¿cierto? Y dice: sí. Y le dije a mi madre: para que veas que sí conozco a Dios. Y me dice: hijo, solamente me acabas de decir quiénes son y qué hicieron. ¿Acaso no es lo mismo? Dice: no, madre, tú sí los conoces. ¿Conoces al Señor Jesucristo? Dice: sí, hijo. ¿Dónde lo viste? Y de una forma sarcástica le dije: ¿acaso lo viste caminar ahí por la Broadway o por el MacArthur Park? ¿Cómo iba vestido? Dicen que nos hizo a su semejanza. ¿Era así como nosotros o era como los gabachos o los morenos que andan por allá? ¿Cuántos Jesucristos hay? Y mi madre me decía: hijo, Dios es espíritu, y cuando seas un hijo de Dios lo vas a entender, vas a conocerlo.
le dije, correcto. Digo, ¿cómo que cuando sea un hijo de Dios? Madre, yo soy hijo de Dios. Y me dice, no, hijo, no es posible, le decía, que mi madre me diga que yo no soy hijo de Dios. Y dice, es que yo no lo estoy diciendo. Mira lo que dice aquí. Me muestra en la Biblia, en el libro de San Juan capítulo 1 versículo 12, y en el libro de Romanos capítulo 8 verso 14. Y le digo, eso dice en tu Biblia, pero no en la mía. De regreso a mi departamento, busco la Biblia y me llevé un chasco. Decía exactamente lo mismo. Y cuando estaba aquí en el magisterio, conocí a muchos sacerdotes. Con ellos hacíamos travesuras juntos. Y alguna ocasión le reclamé y le dije, ¿por qué nos has mentido tanto? Y dice, profe, ustedes también mienten a los alumnos. Le dije, no. ¿Por qué le dicen que el hombre fue por evolución y no por creación? Porque no conocía la Biblia. Ahora entiendo que ha sido por creación. Y créanme, mis hermanos, ahora sí, como en medio de esa locura llegué a los pies de Cristo Jesús en aquella madrugada. Y recuerdo que no se me pegaba nada en la mente. Y yo escuchaba a algunos hermanos que ya habían estudiado el instituto bíblico y les decía, alguna vez podré hacer esto. Y dice, sí, solamente basta que le pidas al Señor y Dios va a bendecirte. Gloria a Dios. De allí el 11 de febrero, porque el 4 de febrero fue un domingo del 2007, fue la primera ocasión que fui al templo. El hermano Javier Rubio me invitó y vi que todos los diáconos estaban ahí y las ujieres pasaban a todos los hermanos y a las hermanas que iban llegando. A mí no me conocían aquí, hermano, de por sí. Soy de Emilio Portesquil, pero casi no andaba por aquí. Yo tenía otros rumbos. Y cuando me ven, nadie me dijo, oye, ¿a quién buscas? ¿Se te ofrece algo? Me di cuenta que no me, valga la redundancia, no me tomaron en cuenta y digo, yo me voy. Y lejos de subir los escalones que me llevaban al carro, me fui metiendo al templo. Cuando me di cuenta, estaba en la primera banca. Gloria a Dios. Aquella ocasión, mis hermanos, empecé a orar y dije, Señor, no sé si yo estoy en el lugar correcto, pero aquí estoy. De repente el hermano Javier Rubio me toca el hombro, se une a la oración y terminando me dice, hermano, un favor, puede ir hasta enfrente, allá hay lugar. Le dije, un favor, Javier, no me digas hermano, por favor. Está bien, dice, pero dice, de ese lado hay lugar. Le dije, no, aquí estoy bien, por favor, hermano. Le digo, sí me voy a ir, pero no me digas hermano, por favor. Ok, empiezo a caminar y vi a un maestro que estuvimos trabajando en la misma zona escolar, jugamos fútbol juntos, tocamos en el mismo ambiente en alguna ocasión, el hermano Pedro Vázquez, y que lo veo ahí sentado, hermano, estuve a punto de sentarme en esa banca de Peña de Oreb, y que lo veo, dije, no, continué hasta enfrente, hermano, y ahí me quedé, y no quería ni voltear porque me iban a ver. Y yo veía que la gente lloraba. Creo que no, Señor, no sé qué está pasando, pero Dios quisiera una evidencia que estoy aquí porque tú has querido. Y yo veía que la gente oraba y lloraba y le decía, Señor, ¿por qué no me das de lo que le das a esta gente? Y cuando estaba orando, de repente reacciono, hermano, vuelvo a mí y me di cuenta que estaba llorando. Y dije, si me vieran mis amigos y el profe que está ahí me va a ver. Dije, ahora no salgo ni siquiera porque tuviera la necesidad de ir al baño. No salgo. Me dio vergüenza, mis hermanos. Cuando empiezo a meterme más con el Señor, aún así me decían, te vimos con el señor David, el que canta, ya eres hermanito, ¿verdad? Le digo, no, es que le eché un raya ya, es que cualquier pretexto. Hasta que en una prédica dice, todo aquel que me negara, y yo le negaré también en la presencia de mi Padre. Aprendí entonces a decirle, Señor, ayúdame a forjar en mí un carácter distinto del cual yo tengo. Yo quiero ser como tú quieres que yo sea. Ya no quiero ser como soy. Porque ahí en medio de la locura, como lo hizo el rey Nabucodonosor, rey de todos los pueblos
de todas las naciones, de todas las lenguas. Fíjense, mis hermanos, allí en el versículo 2 del capítulo 4 de Daniel dice: conviene que yo, dice, declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y conviene, mis amados hermanos, voy a decirles por qué. Porque de esta manera muchos llegarán a los pies de Cristo Jesús. Bendito sea Dios. El hermano David decía: ¿cuántas gentes tienen la necesidad? Alguna ocasión me dijeron: tú no puedes predicar, necesitas tener 6 años de observación y 6 de prueba. 12 años, sí. ¿Y quiénes van a predicar allí en las prisiones? En los AA, de donde me sacó el Señor, ¿quiénes? ¿Por qué no van entonces ustedes? Y alguna ocasión me dijeron: evite que se le discipline aquí en la congregación. Ok, ¿de qué se me va a acusar? Me van a disciplinar por predicar. Y créanme, mis hermanos, que Dios empezó a dar la pauta a seguir. Bendito sea Dios. Cuando llego a la palabra, esa palabra dice: y conocéis la verdad y la verdad os hará libres. Empecé a sentir la libertad. Algunos me decían: es cierto, dice, que ahí en tu religión ya te prohibieron fumar, ya te prohíben también tomar y bailar. Y le digo: no, en primer lugar, ustedes dicen que yo cambié de religión. No cambié de religión. El Señor cambió mi mentalidad y por ende mis acciones también en la vida. Créanme, mis hermanos, que tenía que decirles: ahora no tengo una religión, tengo una relación. Y el Señor Jesús nunca vino a predicar aquí una religión. Amén. Allí en el 34 de Salmo, mis amados hermanos, dice en el versículo 4, dice: busqué a Jehová, dice, y él me oyó y me libró de todos mis temores. Alguna ocasión escuché decir: recibe a Cristo en tu corazón y se acabaron tus problemas. Y créanme, mis amados hermanos, mientras más me metía con el Señor, más problemas tenía. Y quisiera encontrar a aquellos que evangelizando me mintieron. Cuando empiezo a leer las palabras de Jesús, me di cuenta que por mi causa, dice, serás perseguido, serás rechazado, serás vituperado. Pude darme cuenta entonces que tenía que buscar a Jehová. Él me oyó, sensibilizó mi corazón y dije: Dios, quiero una evidencia clara que eres tú quien me está llamando. Aquella madrugada, mis amados hermanos, empecé a sentir un calorcito dentro de mí y me postré de rodillas sin saber por qué esa postura. En la parte del testimonio, en esa grabación, digo: sentí la presencia de Dios, empecé a creerle y tomé determinantemente la decisión de seguirle. Mis amados hermanos, tuve que despojarme de mí mismo y pude entender lo que Pablo dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, gloria a Dios. En ese mismo capítulo 34, pero en el verso 6, mis hermanos, dice: este pobre clamó, dice, y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Situaciones que nos lleva precisamente a las angustias, en la desesperación y por la impotencia de no encontrar la salida a los problemas. Alguna ocasión, cuando decía: vengan a mí todos los cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Bendito sea Dios, porque desde entonces empecé a comprender, hermanos, que Dios estaba usando al hermano David, que las desveladas que teníamos aquí no eran en vanos, y que si en alguna ocasión me tenía que desvelar por situaciones lleno de falacias, mis amados hermanos, aquella ocasión dije: voy a aprovechar el tiempo. Me di cuenta entonces que el hermano David, toda respuesta que él daba a mis preguntas eran sacadas de aquí, de la palabra de Dios. Opté entonces por adquirir dentro de mí un criterio distinto, una personalidad de un cristiano. Y mis amados hermanos, entendí
que el hermano David era instruido por Dios a través del Espíritu Santo mediante su palabra. Y fíjense, mis hermanos, allí en el versículo 15 de este capítulo 34 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos, dice, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Es evidente que tenemos que clamar con un corazón contrito y humillado. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Yo quiero decirles, mis amados hermanos, que hay una oportunidad cada día, día a día que nosotros vivimos. Hay una oportunidad de tomar las promesas de Dios, haciéndolas nuestras. Él, inspirado ahí en su corazón, mis amados hermanos, plasmó sus estatutos, sus decretos, su voluntad aquí en la palabra de Dios, y está a nuestro alcance. Gloria a Dios. ¿Por qué dejar para mañana lo que hoy podemos hacer? Alguna ocasión le decía al Señor: Dios, ¿por qué no me convertí a ti cuando tenía 20 años de edad? Pero los tiempos son del Señor, y yo no podía entender por qué. Y le decía: Señor, ¿por qué? Yo pude haber evitado tocar fondo, Señor, y pudiera tener otra vida mejor. Y entre esa flexibilidad yo buscaba una razón de ser, y lo único que encontré fue el ser para Cristo Jesús. Honra y gloria al Todopoderoso, porque es precisamente de Él ahora del cual nosotros podemos ejercer. Porque ahí en lo más profundo de nuestros corazones podemos decir: Señor, gracias por una oportunidad más. Quiero decirles, mis amados hermanos, que es el tiempo. Si a través de este medio sea el recurso para que ahí en casa podamos doblegar nuestra humanidad y decirle: Señor, en esta noche quiero que cambies mi vida. Y es necesario reconocer, mis amados hermanos, durante 20 años busqué cambiar mi vida sin lograrlo. Busqué apoyo en la Iglesia Universal, y por eso decía yo: pare de sufrir. Ya no era pague por sufrir. En las instituciones de AA, y hacía, me colaba por ahí con todos los que íbamos a la Villita, San Juan de los Lagos, a Chalma, pagando promesas. Pero ahora el Señor dice: misericordia quiero y no sacrificios. Él es merecedor de toda honra y toda gloria, amén. Porque aún en medio de las circunstancias, Señor, nunca me has abandonado, Señor. Sentí tu mano, Señor, Sentí tu mano, sentí tu mano, Señor, que me tocó. Se fueron penas, tristezas y dolores. Al estar de mi situación,